Pues hermanos, comenzamos entonces a ver este capítulo, este cuarto capítulo ya de nuestro taller. Y como les decía a ustedes, es un capítulo después de que vimos el anterior, donde decíamos, o donde dice nuestro adolescente, nuestro hijo, bájenme de esta montaña rusa, ¿verdad? Ahora es hacia nosotros este mensaje de me sacas de quicio, hijo, ¿no? Y créanme que antes de ver lo que la autora de este libro dice acerca del enojo, ¿sí? Híjole, no me había puesto a pensar que a veces lo pasamos por alto el enojo, ¿no? Y esto me lleva a pensar que al pasarlo por alto, hermanos, no estamos siendo honestos con nuestro carácter, ¿verdad? Porque pareciera que el enojo es algo pues que todos tenemos, como todos nos enojamos, ¿verdad? Pues es algo que a veces lo tomamos como algo común, ¿no? Y esto pasa a veces a afectar nuestras vidas y afectar nuestras relaciones en la familia, ¿no? Porque normalmente pensamos y decimos, bueno, los papás, ¿verdad? Y más en nuestra sociedad y más en nuestro México, decimos, eh, los varones, los papás son los enojones, ¿no? Y la mamá es la consentidora, ¿no? La que consiente, la que apapacha. Entonces el papá normalmente se pone como alguien que está ahí, ¿verdad? Que siempre se enoja. Y la mamá la vamos a poner como la buena onda, la que da los permisos, la que apapacha. Pero, y esto está cambiando muy rápidamente también. ¿Por qué? Porque, porque en la sociedad en la que estamos nosotros ahora, pues estamos inmersos en algo que nosotros conocemos muy bien y que la sociedad conoce cada vez más, el estrés. Y es lo que nos lleva muchas veces a pensar que el enojo es algo pues que ya es normal, pero si nosotros lo analizamos, pues no es cierto, ¿no? El enojo no es algo normal. Eh, porque tenemos que ver las causas que tenemos o las causas que van a detonar el enojo, ¿no? Y a esto nos lleva la autora a que nosotros reflexionemos sobre cómo nos enojamos, ¿verdad? Sobre lo que nosotros hacemos y más que a veces nosotros le echamos la culpa de nuestro enojo a los demás, ¿sí? Entonces vamos a ver estas áreas que la autora está hablando acerca del enojo. Y es que el enojo, como les decía yo, es algo muy importante para nuestra vida, eh, como algo que tenemos. Y analizándolo, hermanos, también es algo, creo, muy importante para, para nuestra vida como creyentes, para nuestra vida como cristianos, ¿no? Y es ahí donde nosotros también nos deberíamos de detener a pensar cómo estamos manejando nosotros el enojo. Porque Dios, en su sabiduría, nos ha dejado, nos ha dejado a nosotros escrituras tan importantes, por ejemplo, que nos llaman a la reflexión, ¿sí? Nosotros tenemos esta escritura. Hijos, bueno, perdón, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es algo bíblico. Eso es algo que nos dice y que Pablo está hablando hacia la iglesia. Padres, ¿verdad? No provoquen a ira a sus hijos. Papás, eh, no hagan que sus hijos se enojen. Vean qué tan importante es para Dios acerca, que nosotros debemos hablar acerca del enojo, que está ahí en la Biblia, ¿no? Y no es algo que se oculte, ¿verdad? No es algo que Dios esconda. ¿Por qué?
Porque lo que Dios quiere precisamente es cambiar también nuestro carácter y cómo nosotros nos relacionamos con los demás, ¿sí? Nuestras vidas son vidas de relaciones, ¿sí? Y está llena de ejemplos y está llena de casos donde los personajes llegaron a enojarse tanto que hicieron cosas de las cuales después se arrepintieron. Y esto es lo que nos dice la autora, que a veces hay personas que se enojan tanto que no saben lo que hacen, ¿sí? Cuando están enojadas. Entonces es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de esas personas, imagínense, que nos enojamos tanto que no nos acordemos, es como aquel que se emborracha, ¿verdad? Y que al siguiente día no se acuerda de lo que hizo después bueno, de lo que hizo estando borracho. Hay personas que se enojan tanto que se les olvida lo que hicieron, ¿verdad? Cuando estaban enojados. Imagínense llegar a ese grado. Bueno, a ese grado se llega, ¿verdad? Cuando alguien está enojado, ¿sí? O la otra, que a veces el enojo nos provoca que, bueno, cuando se nos llega a pasar o cuando nosotros nos damos cuenta que nos enojamos y ese enojo tuvo consecuencias con nuestros hijos, a veces los papás somos muy dados a que queremos, digamos, suavizar las cosas con nuestros hijos, ¿verdad? Nos enojamos tanto que a veces hablamos de más, que a veces ofendemos con palabras porque estamos enojados, ¿no? Y eso después viene a nosotros el arrepentimiento, ¿sí? Pero muy astutamente, hay muchos adolescentes que se han dado cuenta de esta situación en los papás, ¿sí? Y por eso los adolescentes, de alguna manera, a los papás también los quieren ver enojados. ¿Por qué? Porque el papá enojado, la mamá enojada, pues hace las cosas, digamos, de una manera que el hijo hace sentir al hijo mal, ¿no? Y después lo está consolando por haberlo hecho sentir mal, ¿no? Ese es un problema que también se tiene. O sea, imagínense a qué grado nos llega a pegar el enojo, que, que tiende a que las relaciones también pues no sean buenas en la familia, ¿sí? Y una de las cosas que nos dice precisamente la autora es que el enojo como una emoción humana, pues sí, es válida, pero hay que ver hasta dónde nosotros tenemos para enojarnos, digamos, hasta dónde, digamos, pudiera sufrir el enojo. Y tan importante es para nosotros, o para Dios, hablar acerca del enojo, que, que también Él nos dice, enójense, ¿verdad? Sí, o si se van a enojar, bueno, tengan cuidado de que si se enojan, no pequen, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que también Dios está interesado en que nosotros sí, digo, no vamos a quitar, digamos, el enojo totalmente de nuestras vidas porque sería imposible. Imagínense, yo lo veo, ahora lo analicé todas estas semanas que estaba viendo este capítulo, ¿sí? Y sí, o sea, nuestra condición es así, hermanos. ¿Sí? Llegamos a cualquier lado y nos enojamos, ¿sí? A veces, como esa condición que tenemos como seres humanos. Vamos a hacer algún trámite y ¿qué pasa cuando vamos a hacer algún trámite? Hay filas, ¿verdad? Y ya nos enojamos porque hay una fila, ¿sí? Vamos a tomar el camión, vamos a tomar la combi y ya no trae lugares la combi. Tenemos que esperarnos a que pase una combi donde tenga lugares, ¿verdad? Vamos en el coche, ¿verdad? Y aunque vayamos en el coche, hay demasiado tráfico hacia donde vamos, ¿verdad? Y decimos nosotros, híjole, ¿por qué toda la gente tiene que ir hacia donde yo voy, no? Que no se pueden ir para otro lado. O sea, cualquier actividad que nosotros realicemos, hermanos, muchas veces nos causa enojo. Ahora imagínense, ustedes tienen un ser en sus hogares, ¿verdad? Un ser que está cambiando constantemente, ¿verdad? Un día quiere una cosa y otro día quiere otra cosa, ¿sí? Un día dice que ya va a dejar de estudiar y que mejor quiere trabajar, ¿verdad? Y al otro día
pues se le olvidó lo que les dijo y les dice, no, pues yo cuando te dije que quería ya dejar de estudiar para meterme a trabajar, ¿no? El adolescente es alguien que está descubriendo cosas nuevas todos los días, ¿no? Y muchas de las cosas que él descubre, pues para él van a ser precisamente como son descubrimientos, van a ser nuevas, ¿no? Sus pensamientos todavía o su madurez todavía no está bien, como veíamos la clase pasada, su cerebro todavía no está bien desarrollado, entonces se va a equivocar muchas veces, ¿no? Pero como papás, ¿hasta dónde nosotros vamos a aguantar las cosas que hacen nuestros hijos y hasta dónde nosotros nos vamos a enojar? ¿Sí? Y lo que nosotros debemos de pensar, hermanos, es que nosotros no vamos a poder controlar todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Esto es algo que nos dice la autora, que no vamos, cuando nosotros tratamos de controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, ya estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder hacer, ¿no? Y más nos vamos a enojar. Por ejemplo, si ustedes quieren que su adolescente sea su misma imagen de ustedes, créanme que no lo van a poder lograr porque, como les digo, el adolescente está descubriendo, está intentando ser parte, por ejemplo, de un grupo, está buscando su identidad como hombre, como mujer, como adolescente, como miembro de un grupo, ¿verdad? Y a lo mejor un día está probando con ser pues muy rudo, pero al otro día va a probar con ser muy cariñoso, muy amoroso. Entonces, esas son las cosas, hermanos, con las que el papá tiene que lidiar, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros queremos que nuestros hijos sean nuestra imagen, ¿verdad? Pues imagínense, o yo les diría, pues prepárense porque se van a enojar mucho, ¿verdad? Porque sus adolescentes no les van a hacer caso en este sentido. ¿Por qué? Porque ellos van a estar buscando precisamente lo que a ellos, pues, les agrada. Y para ellos, las cosas que son primordiales a lo mejor no son las cosas que son primordiales para ustedes, ¿sí? Yo no digo que no les hablen, por ejemplo, de las cosas de la iglesia, porque pareciera que nosotros dijéramos, no, es que no lo abrumes con estas cosas. No, pero créanme, o sea, cuando les hablamos de las cosas de la iglesia, no estamos queriendo que ellos se parezcan precisamente a uno de nosotros. Nosotros cuando estamos hablándole a un adolescente las cosas de la iglesia, estamos nosotros queriendo que encuentre su identidad, pero en Cristo, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es ahí donde sí puede ser el adolescente él mismo, ¿no? Donde no tiene que ocultarse, donde no tiene que poner máscaras, donde no tiene... En Cristo, hermanos, él va a poder encontrar algo que es genuino y algo que es verdadero y algo que le puede llenar a él. Nuestra tarea como papás es guiarlo, ¿verdad? Pero, como les digo, muchas veces nos olvidamos y queremos que nuestros hijos sean nuestra imagen, o sea, la imagen del papá o de la mamá, pero créanme, eso se nos va a salir de las manos, ¿no? Cuando decimos, híjole, yo quisiera que mi hijo fuera un hijo bien obediente, que siempre levantara las cosas, que siempre actuara bien, que no hiciera las cosas mal porque eso me enoja. Ahí, hermanos, estamos nosotros queriendo hacer que nuestros hijos, digamos, estén haciendo o estén bajo nuestro control, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que precisamente no nos enojemos? Bueno, como les decía yo, hay cosas que no podamos a poder cambiar, pero hay cosas que sí vamos a poder transformar y no las situaciones, ¿verdad? Que van a estar a nuestro alrededor. Pero hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestra vida, ¿no? Para mejorar y no sentirnos enojados todo el tiempo. O que, mejor dicho, que las situaciones que pasan a nuestro alrededor no nos afecten a nosotros. Una de las cosas que es muy sencilla, hermanos, hay que tratar de disminuir el estrés, ¿no? Eso es primordial, ¿sí? Vivimos en una sociedad
está estresada todo el tiempo. Si no, o lo que yo le estoy diciendo es mentira, nada más salgan a la calle y vean cuántas personas enojadas hay en la calle. O sea, nada más dense una miradita ahí en la calle. Por ejemplo, si hoy decidieron ir al centro en la tarde, nada más, cuántas personas enojadas hay, ¿no? Pareciera que, bueno, uno va hacia hacer compras y todo eso, pero pareciera que dicen que las compras hacen a la gente feliz, ¿no? Pero no es cierto. Cuando yo veo a la gente que va de compras, siempre se pone de mal humor, ¿no? No sé, y más si van al centro de acá de la capital, no, es algo terrible, ¿no? Y más si llevan niños, pues imagínense, peor tantito. Entonces, yo veo puras personas enojadas, ¿no? Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, algunas cosas para reflexionar sobre esto, las cosas que nosotros sí podemos cambiar. Me quejo frecuentemente de sentirme abrumada o abrumado por tener demasiado que hacer. Mis hijos y amistades me dicen que siempre estoy de mal humor o enojado. Me irrito por cosas pequeñas. Me siento cansado de todo y de todos. Siento mi cuerpo tenso, me duele la espalda, el cuello. No sé por qué yo veo mucha gente que siempre se está agarrando el cuello, dándose masajes. En serio, hermanos, así nos sentiremos todos. Tengo problemas por poner atención para escuchar a otros. Estoy presente en cuerpo, pero ausente en pensamiento. Estoy comiendo más o olvido comer. La comida se me atora o no tiene sabor. Como muy rápido, con ansiedad. Nunca tengo tiempo para mí. Mi apariencia personal está descuidada. Nunca tengo tiempo para divertirme. Hermanos, si contestaron sí a cualquiera de las preguntas anteriores, créanme que las cosas no están perdidas. O sea, no era para que ustedes se sintieran mal, sino para decirles que hay soluciones, ¿no? Si ustedes contestaron sí a alguna de estas preguntas, hay solución para estas cosas. Hay que hacer cosas que nos ayuden precisamente a liberar el estrés, ¿no? Una de ellas es muy sencilla: hagan menos actividades, ¿no? Yo sé que las mujeres, por ejemplo, pueden hacer 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no 1000, a lo mejor unos como 3, ¿no? Ustedes son tan buenas que pueden hacer muchas cosas a la vez. Pero créanme, hermanas, hagan menos, ¿sí? No se abrumen por los quehaceres, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Martas o Marías en la iglesia, no? Que no estén afanadas por las cosas, ¿sí? Hoy me da gusto que estén aquí, ¿verdad? Escuchando esta clase, ¿no? Tuvieron que dejar a lo mejor algunas cosas que tenían que hacer y hoy están aquí precisamente. Eso habla de que dejaron a un lado sus actividades para estar aquí. Así como lo hicieron hoy, hermanas, hermanos, así nosotros tenemos que dejar de hacer algunas actividades para poder relajarnos, para poder no estar siempre con el tiempo encima, ¿sí? Créanme que sí hay tiempo, y si la Biblia dice que hay tiempo para todo, sí es verdad, sí hay tiempo para todo, solamente hay que cuidar y hay que ser un poco también más organizados, ¿no? Muchas de las cosas pasan porque no nos organizamos, ¿no? Pero ¿por qué no planear lo que vamos a hacer? Pero también tengamos cuidado de que no nos estrese la planeación, ¿sí? Porque hay quienes dicen, yo quiero ser organizado, y se organiza, a ver, mañana voy a hacer esto. Pero si no hace algo de lo que dice o lo que planeó, pues ya se estresó. Entonces, no sirve de nada eso. Sí, seamos organizados, pero si tenemos que hacer algo más, pues no nos aferremos a que tengamos que seguir eso que decidimos, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad los que organizan muy bien sus vacaciones y se aferran a un itinerario. Se supone que las vacaciones son para descansar, pero los que dicen, yo en las vacaciones voy a hacer esto, créanme que ya se están estresando desde antes. Entonces, eso para mí, personalmente, no funciona. ¿Por qué? Porque las vacaciones son para relajarse, hermanos, ¿no?
Entonces, busquen esos tiempos de relajamiento, dejando las actividades, menos actividades, ¿verdad? Más organización, hagan ejercicio, ¿verdad? Eso es tan importante, hacer ejercicio, ¿sí? Si lo dejaron de hacer por tener muchas actividades, hermanos, créanme, eh, con el ejercicio se van a sentir mejor, ¿sí? Eh, Recuerden que dicen que al hacer ejercicio también hay algo que también el cuerpo hace cuando nosotros hacemos ejercicio, por eso también el ejercicio también se vuelve placentero, ¿no? Entonces, eso, pero otra vez, demasiado ejercicio también puede hacer que también nos estresemos y también siempre estemos cansados. Entonces, tengamos cuidado, o sea, hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Si sabemos que hay alimentos que nos van a hacer que nos alteremos, ¿sí? Pues entonces no los comamos, ¿sí? Entonces tengamos que cuidar nuestra alimentación también. Tengamos esos tiempos de oración, pero en verdad tengámoslo en un lugar apartado, en un lugar donde nosotros estemos tranquilos, donde nosotros estemos evitando los ruidos externos, ¿verdad? Por eso yo creo que, y la recomendación, pasa tus tiempos en la mañana, y pásalos cuando todavía, pues todavía alguno o muchos de los miembros de la familia, pues todavía no se levanten, ¿verdad? Para que tengas lo menos ruido posible, nuestros tiempos van a ser mejores, ¿no? Entonces, esto es importante. Y algo también, diviértanse, hermanos, diviértanse. Si busquen actividades que los diviertan, busquen actividades eh, que los hagan a ustedes, pues relajarse. Busquen actividades que a ustedes los hagan sentir tranquilos, los hagan sentir, eh, pues apacibles y, o que los hagan reír, hermanos, también, ¿no? Busquen actividades, no sé, como leer un libro, ver una película. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y si lo hacemos, bueno, tomamos ese tiempo para nosotros solos, pues no nos sintamos tan bien mal, ¿no? Si o lo toman por parejas, pues también, hermanos, háganlo. Como papás necesitan hacerlo, ¿sí? Si son mamás solteras, o son papás solteros, también dediquen su tiempo, hermanos, para que ustedes se puedan relajar. Si nosotros nos relajamos, vamos a tener también hijos que puedan también ser relajados, ¿no? Si hay papás estresados, va a haber hijos estresados y va a haber una familia estresada. Si hay papás con menos actividades y van a poner más atención, va a haber mayor bienestar en la familia. Entonces nosotros tengamos en cuenta esto, ¿sí? Hay lugares donde ya dan masajes, ya hay aromaterapias y todo eso, pues también ocupen eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Ahora, hay cosas que siempre van a acompañar al enojo y esto es algo que nosotros debemos de pensar, porque a veces nuestros pensamientos nos van a jugar malos momentos, ¿sí? El enojo no llega porque sí, ¿no? Siempre el enojo va a llegar acompañado. Y el acompañante del enojo siempre van a ser nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos, si son buenos, bueno, entonces van a ser cuando llegue el enojo que nosotros nos relajemos. Pero si nuestros pensamientos no están bien, cuando llegue el enojo, la autora lo maneja como que van a ser pensamientos detonadores. Ella lo maneja así, pensamientos detonadores. ¿Por qué? Porque va a haber algo y cuando nosotros no estamos bien, los pensamientos que siempre nos van a acompañar,
no están bien, pues van a hacer que eso detone y nosotros nos vamos a enojar, ¿sí? Entonces, en cambio, si nosotros estamos bien, nuestros pensamientos pueden ser pensamientos liberadores, ¿sí? Imagínense, piensen en esto, una situación. Mi hija adolescente olvida recoger sus platos sucios después de comer, ¿sí? Una situación provocadora. Mi hija adolescente olvida recoger sus platos sucios después de comer. Pensamiento detonador, algo que nosotros vamos a pensar. Es una desconsiderada, lo hace a propósito para que yo lo recoja. Es una floja, solo piensa en ella misma. Y si ustedes estaban estresados, creo que ustedes van a pensar esas cosas, ¿no? Si ustedes, o a ustedes algo les hicieron, pues van a pensar esas cosas. O sea, esos pensamientos no son de sus hijos, hermanos. Sus hijos no los van a hacer enojar. Ustedes son los que se van a enojar. ¿Por qué? Por causa de sus pensamientos, ¿sí? Muchas veces la característica de los pensamientos detonadores van a ser estas, que pensamos que es una situación personal, una afrenta personal. Por eso nosotros decimos que son pensamientos detonadores. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que es algo personal, algo que me hizo mi hija o mi hijo, la trae contra mí, ¿no? Ya nada más quiere hacerme enojar. Otra, que nosotros pensamos que es una situación permanente, ¿sí? Nosotros pensamos que la actitud de nuestros hijos adolescentes va a ser para toda la vida. El que es un desordenado, el que es un desobligado, el que es un fachoso, ¿verdad? Pero créanme, hermanos, que son muchas de las cosas que solamente pasan en la adolescencia. Pensemos esto. Piensen en sus hijos cuando eran pequeños. Piensen en eso. ¿Cómo eran? ¿No les gustaba a ustedes sacarles fotos a sus hijos cuando estaban pequeños? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque decían, ay, mi hijo tan tierno, mi hija tan tierna, ¿cómo se ve bonita con ese vestido? ¿Cómo se ve bonito mi hijo con esa ropa, no? Y la forma de ser, de venir y de que me abrace, y de que me diga, mamá, papá, te amo y todo eso. Esos son nuestros hijos de pequeños, pero los vemos ahora y decimos, ¿dónde cambiaron a mi hijo? ¿Dónde está mi hijo que tuve antes? ¿No? Entonces, cuando nosotros decimos eso, muchas veces pensamos que nuestros hijos se van a quedar así, o sea, así de terribles, ¿no? Pero créanme que si ustedes tuvieron hijos pequeños, hermosos, sus hijos van a seguir siendo hermosos, ¿no? La escritura igual nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Créanme que esto lo dice Dios, y si ustedes vieron a sus hijos así, van a tener hijos, ¿sí? Que sean, que hayan sido instruidos, que sean hijos de Dios, ¿no? Muchos de los prejóvenes, de los adolescentes, todavía no son miembros de la iglesia, pero si estuvieron ustedes instruyéndoles en el camino de Dios, un día lo van a llegar a hacer. Entonces, hermanos, nuestros pensamientos que no sean de que siempre van a ser así, ¿sí? Si nuestros hijos son terribles, bueno, no siempre van a ser así. Si nuestros hijos a lo mejor son desalinados, ¿verdad? Ahora, no siempre van a ser así. Si nuestros hijos son desobligados ahora, piensen que tal vez tienen otras cosas, otras prioridades, pero no piensen que ellos van a ser siempre así. O, lo peor que podríamos pensar es que sus hijos no tienen solución en cuanto a las cosas que les están pasando, ¿no? O a los problemas que ellos tienen, o a los problemas que ellos les platican a ustedes, ¿sí? Entonces, no tomemos personal las cosas que hacen nuestros hijos, no pensemos que son situaciones permanentes y tampoco que no tienen solución. Pensemos que las cosas van a mejorar. Otro ejemplo, la recámara de su hijo, de su hija está tirada y está sucia. Esa es la situación provocadora. El pensamiento detonador puede ser,
siempre tiene su cuarto hecho un asco, nunca aprenderá a ser ordenada. Me prometió que lo limpiaría, pero no le importó. Nunca puede darme gusto. Es inútil que siga yo tratando. En estos pensamientos, aquí están los tres, digamos, las tres características de esos pensamientos detonadores, ¿verdad? Sentimos que es algo personal, me prometió, ¿verdad? Pero no lo hizo. Sentimos que es algo que siempre va a ser para toda la vida, nunca va a aprender a ser ordenado y que no hay solución. Es inútil que yo siga tratando. Cuando nosotros pensamos de esta manera, hermanos, pues estamos perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es nada personal, ¿verdad? No es que sus hijos lo quieran hacer así, es algo transitorio, es algo que va a pasar. Créanme que sus hijos van a madurar y con esta fe nosotros tenemos que vivir todos los días y que también tiene solución, ¿verdad? Esas circunstancias, ¿sí? Imagínense lo que les platicaba acerca de la niña. Cuando nosotros vamos a pensarlo, en lugar de pensar de la manera que les había dicho, de tener esos pensamientos detonadores, hacer pensamientos liberadores. Mi hija adolescente olvida recoger sus platos sucios después de comer. Pero ahí, si nosotros tenemos un pensamiento liberador, imagínense, mi hija tal vez se distrajo y no recogió sus platos. Cuando era pequeña siempre lo recogía. La llamaré para que lo recoja. Vean la misma situación, hermanos, pero la manera nuestra de pensar diferente. Mi hijo adolescente arrastra los pies y mastica el chicle con la boca abierta. Me dice que se olvidó su cuaderno a casa de su amigo, que si yo lo puedo llevar a recogerlo. Si nosotros tenemos un pensamiento, pues, detonador, pues vamos a pensar lo malo siempre. Ay, mi hijo es un desobligado, siempre se olvida todo y lo vamos a estar regañando todo el tiempo, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos ese pensamiento liberador, no siempre va a ser así. Su cuerpo está cambiando. Voy a poner mi atención en otra cosa para que no me moleste. Lo llevaré cuando salga para ir al mercado. Lo que nos dice también la autora, y es algo que sí es cierto, que nosotros no nos enfoquemos solamente en la situación que nos está enojando. ¿Por qué nosotros no enfocamos nuestra atención en otra cosa que no nos enoja? Porque ella nos platicaba, la autora nos platicaba que si nosotros, por ejemplo, tenemos las situaciones, pero por ejemplo, nosotros tenemos la situación que nos está haciendo enojar, pero en ese momento llegó el cartero y nos dio buenas noticias, tal vez nos llegaron los boletos de esas vacaciones, de ese crucero, de esa ida a la Ribera Maya que nosotros estábamos planeando y que nosotros dijimos, esto va a ser lo máximo y nosotros nos estamos ya viendo, ¿verdad? Así como dice, ya me vi, ¿verdad? Ahí en la playa, ¿verdad? Con la familia y todo eso. Y vemos la misma situación, ¿cómo ustedes reaccionarían? Creo que diríamos, hasta de contentos ustedes dirían, sí, sus hijos, era la situación de que no lavaron sus trastes. Ustedes se ponen, estoy seguro de que se los ponen a lavar en ese momento. ¿Por qué? Porque están ustedes demasiado contentos para que algo los pueden. Entonces, sí es cierto que lo que nos van a acompañar a nuestra vida para detonar el enojo son nuestros pensamientos, ¿sí? Las situaciones se pueden arreglar, ¿sí? Así que cuidemos cómo nosotros reaccionamos hacia las situaciones que nos enojan. ¿Y qué pasa si ya nos enojamos? ¿Qué pasa si nosotros, nuestro enojo ya explotó, ¿no? Preguntas para ustedes. ¿Cómo reacciono cuando me enojo? ¿Lo reprimo? ¿Me enojo con facilidad? ¿Es muy intenso mi enojo? ¿Culpo a los demás por mi enojo?
Me siento culpable cuando me enojo y después trato de compensar siendo muy cariñosa y complaciente. Dejo de hablar y castigo con mi silencio. Casi no hay mamás así, ¿verdad? Pero luego sí, cuando hacen enojar a algunos. Evito el conflicto y el enojo de los demás. Hago cualquier cosa con tal de que no se enoje. Insulto, humillo cuando me enojo. He perdido amistades por mis reacciones de enojo. Pierdo la cabeza cuando me enojo y después no recuerdo lo que ocurrió. Grito, golpeo cuando me enojo. Amenazo, chantajeo con mi enojo. Me tienen miedo cuando me disgusto. Digo, esto se da, y ya ves, es terrible, hermanos, pero yo les decía que hay personas que no se acuerdan cuando se enojan, ¿no? De lo que hacen. Ya después ven las consecuencias y con eso tienen que vivir. Nosotros en la Biblia vemos desde el inicio, desde el Génesis, un hombre que se enojó mucho, ¿no? Y por su enojo, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Así de terrible es nuestro enojo, hermanos. Así de terrible puede llegar a ser nuestro enojo, ¿no? Por el enojo que tuvo Caín, pues mató a su hermano, ¿no? Es algo que ocurrió, ¿no? Es algo que nosotros podemos ver. Otra narración que nos dice la Biblia de Esaú y de Jacob, ¿no? Imagínense a tal grado el enojo de Esaú, que las palabras también están en la Biblia, están escritas. Donde te encuentre o donde encuentre a mi hermano, ahí lo mato, ¿no? Imagínense el enojo enorme que tenía Esaú, ¿sí? La verdad que Dios fue muy bueno con Jacob, ¿verdad? Porque en ese momento no encontró Esaú a Jacob, sino lo hubiera matado, ¿no? Porque tanto fue el enojo de Esaú, ¿sí? Que quería matar a su hermano, ¿sí? Vean cómo el enojo puede escalar, puede llegar a que nosotros hagamos cosas que después nos podamos nosotros arrepentir, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener una manera adecuada de manejar nuestro enojo. Debemos también responsabilizarnos por nuestro enojo, porque muchas veces decimos, hijo, ¿quieres que me enoje? ¿Verdad? Son las palabras, madres y padres. ¿Quieres que me enoje? ¿Verdad? Si lo vuelves a hacer, me voy a enojar, ¿verdad? Decimos también. Si lo vuelves a hacer, me voy a enojar, ¿sí? Síguele, síguele. ¿Me quieres ver enojado? ¿Sí? O sea, nosotros responsabilizamos a los adolescentes, pero ellos están haciendo sus actividades, pero nosotros somos los que nos vamos a enojar y estamos responsabilizando a los demás de nuestros enojos, ¿sí? Piénselo de esta manera, hermanos. Y, y es que hay cosas en la vida de un papá que si nosotros nos guardamos, por ejemplo, nuestras situaciones, podemos, si no los tratamos, si no nos damos cuenta de por qué nos enojamos, o ya nos dimos cuenta también, la otra, es que nos hemos dado cuenta que si nosotros vivimos enojados, nuestros hijos siempre van a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Y eso es algo también muy, muy malo, ¿no? De que nosotros, vivamos así, ¿no? Porque imagínense cómo es que nosotros ya tenemos este hábito de enojarnos para que los demás hagan lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, es algo que a nosotros como papás nos va a hacer daño. Y créanme que hay enfermedades. En la actualidad yo creo que hay muchas personas que están siendo operadas de las vesículas y la parte primordial es porque se enojan, ¿no? Entonces, hay muchas personas enojadas, muchas personas estresadas, y mucho de ello es, o los problemas que tienen, muchos dicen que es por el estrés, pero también es por el enojo que tienen hacia, hacia todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que quería yo comentarles acerca del enojo. Mi hermana Yasmín, Jazz,
¿Tienes un ejemplo también acerca de alguien también que se enojó mucho, ¿sí? Y que manifestó su enojo? Así es. Vamos a ver una pequeña historia. Justamente, yo creo que Noé ya también nos ha instruido. La Biblia es increíble, ¿no, hermanos? Porque siempre es una gran dirección. Podemos encontrar muchísimos ejemplos. Les voy a compartir un pequeño video, dura como 2 minutos, y quiero que pongan mucha atención en esta historia. La vamos a analizar mucho. Va a ser rápido el ejemplo, eh, pero la verdad es que sí es muy importante que podamos ver también cómo es Dios con nosotros, ¿no? Y cómo somos nosotros a veces con Dios, como hijos y Dios nuestro Padre, ¿no? Entonces, denme un segundo, les comparto. Ya se veía. Sí, es que había apagado el micrófono y Ok. entonces no se iba a escuchar. Ahí ya, ¿no? Ajá. Hoy vamos a ver la historia de Jonás, un hombre que un día se enojó muchísimo. Todo empezó cuando Dios le pidió que fuera a Nínive a darle un mensaje a todas las personas de ese lugar que se estaban portando mal. Así que Jonás hizo sus maletas y se subió a un barco, pero en lugar de ir a Nínive, decidió huir de Dios y escaparse a otro lugar llamado Tarsis. Entonces Dios envió una gran tormenta que movía el barco de un lado a otro. Jonás se dio cuenta que esto era su culpa, así que pidió a los marineros que lo arrojaran al mar para que se detuviera la tormenta. Cuando los marineros lo arrojaron al mar, la tormenta se calmó y Dios envió un gran pez para que se tragara a Jonás. ¿Y qué creen? Jonás estuvo vivo adentro de ese pez por 3 días y 3 noches. Estando en el pez, Jonás oró a Dios, y Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás sobre la playa. Una vez más, Dios le habló a Jonás y le pidió que fuera a Nínive para dar el mensaje que ya le había dado. Esta vez Jonás sí obedeció, y fue a Nínive a dar el mensaje de Dios, acerca del castigo que recibirían por portarse mal. Pero cuando las personas escucharon el mensaje, se pusieron muy tristes, y juntos pidieron perdón a Dios. Entonces, cuando Dios vio que se habían arrepentido, decidió no castigarlos y darles una nueva oportunidad. Cuando Jonás supo que Dios cambió de planes, se enojó mucho y le dijo a Dios: «Yo sé que eres un Dios bueno, lento para enojarte y lleno de amor. Por eso no quería venir hasta aquí para dar un mensaje que no iba a suceder». Entonces Jonás se sentó a lo lejos para ver qué sucedía después. Como hacía mucho calor, Dios hizo crecer una planta para proteger a Jonás del sol, así que Jonás se puso feliz y agradecido por esa planta. Al día siguiente Dios envió un gusano para que se comiera la planta, y un viento para que soplara sobre Jonás. El sol lastimó tanto a Jonás que estaba muy débil, por lo que nuevamente se enojó mucho. Pero Dios le dijo: «Si tú te pusiste triste por esa planta que se marchitó, ¿cómo no me pondría yo triste por tanta gente que vive en Nínive?». Por eso, aunque estaba enojado y quería castigarlos, decidí amarlos y perdonarlos cuando se arrepintieron. Con esto, Dios le enseñó a Jonás que a pesar de nuestro enojo, siempre podemos decidir amar y hacer lo correcto. Listo. Perdón por la calidad o la baja calidad del video. Es que fue el más corto que encontré y que hablaba justamente acerca del enojo. Entonces, listo. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿cómo ve Dios el enojo? No sé si ustedes se han visto al espejo cuando ustedes se enojan. Este muñequito a mí me encantó porque a veces así somos, ¿no? Explotamos. Cuando nos enojamos, ni siquiera nosotros nos reconocemos. Y lo que decía Noé, ¿no? Muchas veces podemos hasta llegar a dar miedo. Y las personas a lo mejor se alejan, ¿no? No sé si a ti te ha pasado,
esposo o esposa, ¿no? Que tu pareja se aleja de ti porque justamente eres demasiado enojón o enojona, o que tus hijos ya te ven con miedo, ¿no? Ahí viene mi papá, córrele, o ahí viene mi mamá, ¿no? Escóndete casi, casi, ¿no? Porque ya saben que siempre estamos enojados o que nos vamos a enojar por algo y que vamos a estallar, ¿no? Pero ¿cómo ve Dios esta parte, no? ¿Cómo fue Dios justamente con Jonás? Jonás, ¿quién era Jonás? Jonás, bueno, era un profeta de Dios, pero Jonás conocía bien a Dios, hermanos. Por eso él sabía, ¿no? Señor, yo sé que tú eres lento para la ira, ¿no? Y que los vas a perdonar. Por eso Jonás no quería ir, por eso Jonás agarró y se fue hacia otro lado, desobedeció completamente. Pero también Jonás hizo su propio juicio, ¿no? Jonás sabía que justamente esa gente era mala. ¿Y qué quería Jonás? Que Dios los castigara, ¿no? Dijo Jonás, no, yo no voy a ir, que Dios los castigue, ¿no? No me importa, que se mueran. Ese era el pensamiento de Jonás, ¿no? Si yo no voy y no llevo el mensaje, entonces Dios se va a enojar y no los va a perdonar. Esa era la intención real de Jonás, pero aquí ya viene justamente el juicio de Jonás. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos ser dioses, ¿no? Nosotros queremos juzgar e imponernos a los demás. ¿Qué hizo Dios? Dios permitió que Jonás se desviara de su camino, ¿no? Dijo, ok, te vas a ir, vete, desobedece, ¿no? No importa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos? Dios permite que justamente nosotros erremos el camino, que nos alejemos de su voluntad, pero cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no sé si ustedes se habían puesto a pensar, pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, justamente es ir hacia la muerte, ¿no? Jonás se fue hacia el otro lado, otro camino muy diferente que el que Dios le había marcado, y justamente se lo traga el pez. Y cuando Jonás estaba a punto de morir, es cuando él se arrepiente, ¿no? Y entonces dice, no, Señor, de verdad, ¿no? Dame otra oportunidad. Y Dios es bueno, ¿no? Dios tiene misericordia de Jonás. Y, y más adelante, justamente Dios le enseña, ¿no? La planta. Y Dios le dice, mira, tú tuviste misericordia de esta planta que se murió. ¿Cómo crees que yo no voy a tener misericordia de toda esa gente? Y Dios siempre nos da esas oportunidades de cambiar, nos da las lecciones en nuestra vida, que a veces son lecciones difíciles, pero porque justamente nosotros decidimos errar el camino, nosotros decidimos pecar, ¿no? Y el pecado sabemos que es justamente el enojo. Dice la escritura, o sea, no es malo, hermanos, que nos enojemos, eso no es malo, pero dice la escritura que el enojo no te dure todo el día. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Nos aprensamos al enojo, no lo soltamos, sino que nos vamos y a veces ese enojo nos puede durar días, meses, a veces hasta años. No sé si en alguna ocasión tú te has enojado tanto con algún familiar que hasta le dejas de hablar por años, ¿no? Y sigues enojado. Ojalá y no sea el caso, ¿verdad? Todos somos aquí, creo, discípulos. Y bueno, creo que no, creo que aquí esas cosas no se dan, ¿verdad? Y bueno, como les decía, ¿cómo somos nosotros? Nosotros queremos juzgar o queremos jugar más bien a ser dioses, ¿no? Queremos juzgar, señalamos, nos sentimos justamente con ese poder y justamente muchas veces así somos como padres con los hijos. Deseamos que los hijos nos obedezcan, que en cuanto nosotros tronamos los dedos, ellos hagan todo lo que nosotros les decimos. Que en esa parte, hermanos, muchas veces como padres podemos ser muy egoístas, ¿no? Y algo que nos enseña mucho ahorita la autora en estos 4 capítulos que ya llevamos es justamente, es normal y es natural que el hijo quiera ser rebelde. Es normal, muy normal, que el hijo justamente quiera hacer lo contrario de los padres, y no porque ustedes sean malos padres o malas madres, sino porque es la naturaleza de que el hijo desea empezar su propio camino. Él quiere abrir su propia senda, ¿no? Y es muy normal que hagamos, más bien que los hijos quieran tomar sus propios caminos. Pero también muchas veces como padres somos así, aprensivos, ¿no? Es que yo no quiero que mi hijo sufra, ¿no? Muchas veces así nos justificamos. Es
que yo no quiero que mi hijo se cometa errores y que sufra, y por eso yo no quiero que sea así, yo no quiero que lo juzguen, por eso quiero que se vista de una manera correcta, que coma de una manera correcta, que no truene la boca, que no arrastre los pies, que se peine bien, que no ande con esas mechas rojas, azules o de tricolor, ¿no? Muchas cosas que nosotros como padres queremos gobernar sobre nuestros hijos, pero ellos deben empezar a equivocarse y ellos deben darse cuenta por vida propia que necesitan tomar sus decisiones, equivocarse y aprender de esas decisiones, ¿no? Entonces, padres, hay que aprender de repente a soltar, ¿no? Con esto no quiero decir que no los corrijan, ellos necesitan una dirección, pero sobre todo en este momento en la adolescencia, ellos necesitan saber que tienen el apoyo incondicional de los padres, que no están solos. Y justamente eso fue lo que le enseñó Dios a Jonás, ¿no? A pesar de que Jonás estuvo en el estómago del pez 3 días y 3 noches, Dios estuvo con él. Dios lo perdona, el pez lo avienta, ¿sí? Y Dios también siente compasión de Jonás y hasta hace que crezca una planta, ¿no? O sea, Dios siempre le da el apoyo, la sombra, el cariño, el cuidado a Jonás, nunca lo deja solo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de cómo es Dios. Dios nunca nos deja solos. Y justamente, ¿no? ¿Cómo somos? Nosotros a veces somos como Jonás, nos enojamos y nosotros, hermanos, muchas veces olvidamos quiénes somos como cristianos, como hijos de Dios. Olvidamos que nosotros somos el ejemplo, que nosotros somos justamente el camino, ¿no? Y no solamente de nuestros hijos, sino también en el trabajo, con nuestros vecinos. También es nuestra responsabilidad cómo nos comportamos, de no ser tan enojones, respondones, ¿no? De no explotar en nuestro carácter. Y como bien nos lo enseñaba ahorita Noé, ¿no? Nosotros es la decisión de tu pensamiento, hermano, hermana, lo que te va a hacer o estar tranquilo y tomar las cosas no personales, o a siempre estar a la defensiva y decir es que todos están en mi contra, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos aprender justamente a ser compasivos. Aquí Dios le dice a Jonás, ten compasión. Si tuviste tu compasión por una planta, cuanto más no debemos de tener compasión por la gente. Y aquí también algo bien importante, a lo mejor Jonás, él tenía ese criterio, esa gente es mala, merece morir, merece el castigo de Dios, merece desaparecerse de la tierra. Ok, era su punto de vista de Jonás, pero hermano, yo no creo que tú pienses así sobre tus hijos. Yo creo que lo que tú quieres es justamente que tus hijos vivan mejor y por eso tú los quieres corregir, ¿no? Entonces, tú necesitas ver hoy a tus hijos y a tus hijas con compasión. Recordemos, hermanos, lo que habíamos platicado en clases anteriores. Tu hijo, tu hija no es un discípulo, no es una discípula, ¿sí? Entonces, los tenemos que ver así, como lo que son. Hombres y mujeres que todavía no son transformados por el Espíritu, hombres y mujeres que son rebeldes y que están en un proceso de cambio, un cambio físico, un cambio químico, un cambio mental, que para ellos también es una revolución interna muy fuerte, hermanos, y que debemos de verlos justamente con compasión, con amor, y que ellos necesitan el respeto. Recordemos que nosotros somos los adultos, los que ya pasamos por esa etapa, y los que vamos a guiar a nuestros hijos hacia cosas tranquilas, serenas. Si él me hace enojar, yo soy el que debo respirar, tomarme esos 5 minutos y ¿sabes qué? No voy a discutir. Recuerden, hermanos, siempre se necesitan 2 para pelear o para discutir. Entonces, no seamos esa contraparte de, tú me gritas, yo te grito más. Tú te enojas, yo me enojo más. Tú me haces caras, yo hago el doble de caras, ¿no? O sea, no caigamos en ese juego, sino más bien respiremos. De verdad, hermanos, oremos y tratemos de ser lo más serenos con ellos, lo más serenos posible y no tomar las cosas personales. Vamos a ver unas escrituras, justamente qué es lo que Dios nos dice acerca del enojo. En Mateo 5, 22, 24. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Hermanos, el enojo, aquí nos lo dice muy claramente, ¿no? El enojo nos puede llevar a perder nuestra salvación. Debemos de tener mucho cuidado. Es un foco rojo, hermanos, de ¿me estoy enojando mucho? ¿Qué tanto dura mi enojo? ¿Lo estoy controlando? Porque si no, esto puede realmente apartarnos demasiado de Dios. Efesios 4:31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Hermanos, nosotros estamos llamados justamente a eliminar la maldad. Y no es algo, hermano, que sea fácil, ¿no? El enojo, la ira, la gritería, las calumnias, no es fácil cambiar de un día a otro nuestro carácter. Pero, hermano, lo que sí podemos hacer, orar. Señor, ayúdame a tener un carácter suave, ¿no? Las mujeres estamos llamadas a ser mansas como palomas, ¿no? Entonces, hermano, hermana, ora por tu carácter. No es algo que nosotros podamos dominar, pero con la ayuda de Dios y la oración lo vamos a lograr. Colosenses 3:8, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. A esto, hermanos, estamos llamados a hacer. Segunda de Timoteo 2:24-25, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, si por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser luz y nuestro ejemplo debe ser esa luz tanto para nuestros esposos, esposas, hijos, y para nuestra familia, hermanos. Nosotros somos justamente ese ejemplo. Ellos deben de vernos como ese ejemplo sobre la tierra. A eso estamos llamados. Hermanos, ¿es fácil? No. ¿Es una tarea difícil? Sí. Pero a esto estamos llamados y somos retados por Dios a hacer así. Santiago 1:19-20, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Hermanos, seamos lentos para hablar y para enojarnos. Así le decía Jonás a Dios, ¿no? Yo sé que tú eres lento para la ira y que los vas a perdonar. Por eso yo no quiero ir, ¿no? Entonces, hermanos, este es un gran ejemplo que Dios nos da. Santiago 1:26, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no frena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Hermanos, muchas veces cuando nosotros nos enojamos podemos ser así, altaneros, groseros o lastimar con nuestras palabras a las personas que nos rodean. No debemos de ser así, no debemos de ser contenciosos, dice la escritura, ¿no? Debemos frenar nuestra lengua. Y Lucas 23:27-29. A mí, hermanos, esta escritura la puse porque este es un ejemplo de cómo era Jesús, cómo es Dios con nosotros, hermano, cómo nos ama. Dice, aquí Jesús ya había sido latigado, se estaba desangrando, iba cargando la cruz y una gran multitud lo seguía, inclinadas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Pero Jesús se dio la vuelta y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús hasta el último momento, hermanos, se preocupó más por los demás que por sí mismo. Él sabía que ya iba a la cruz, él sabía que ya iba a morir, él sabía que ya eran sus últimos momentos en la tierra, pero más sin embargo, él siempre se preocupó por los demás. A eso estamos llamados, hermanos, justamente a dar nuestra vida, no solamente por nosotros mismos ni por nuestro placer, ¿no? Sino por nuestra familia, por cuánto amamos realmente a nuestros hijos como para darnos para ellos, ¿no? Para dar ese sacrificio, para quedarnos callados a pesar de que estemos enojados, para no gritar, para no hacer contienda, para sonreír. A lo mejor estoy enojada, pero ¿sabes qué, hijo, hija? No te quiero gritar, no me quiero enojar, ¿no? Más bien yo te quiero amar, te quiero abrazar, te quiero entender, pero yo también quiero que sepas que me estás haciendo enojar. De hecho, la autora nos dice que es muy sano. Cuando tú ya estás en tu límite, decirle a tu hijo o a tu hija, ¿sabes qué? Me estoy empezando a enojar.
y no te quiero gritar y no me quiero enojar y lo que voy a hacer es, mejor me voy a ir a caminar o me voy a meter a mi cuarto, me voy a encerrar a orar o me voy a relajar y ya cuando estemos los dos tranquilos, mejor vengo y platico contigo, ¿no? Y en la historia de Jonás me llama mucho la atención porque justamente eso fue lo que hizo. El pez avienta a Jonás, Dios le hace que crezca la planta, le da justamente ese descanso, le da ese remanso, ese momento de paz para que Jonás pueda entender, reflexionar y ya después otra vez viene la prueba, ¿no? Porque Dios hace que el gusano se coma la planta y Jonás se quema y se vuelve a enojar. Pero entonces Dios le habla a Jonás y le dice, a ver, quiero que entiendas. Y le da el ejemplo, ¿no? Y así es Dios con nosotros, hermanos. Dios siempre nos va a dar primero el ejemplo. Él ya lo hizo con su propia vida. Esta escritura al fin de Lucas a mí me impacta. Como Jesús ya había dado todo, ¿no? Se estaba desangrando. De verdad, él ya estaba a punto de morir. Y aún así, él se preocupa más por los demás, ¿no, hermanos? De verdad es algo bien retante, pero es hermoso cómo Dios nos ama y cuánto Dios nos da y cómo a veces también nosotros como hijos de Dios también somos así, somos rebeldes, somos necios, somos desobedientes, no le damos la importancia que debemos a nuestro carácter, ¿no? A mí eso me reta. Yo espero, hermano, que hoy salgas retado, pero animado, como decía Noé, es algo que se puede cambiar, ¿no? Estamos aquí por algo, estamos aquí para hacer un parteaguas y estamos aquí para empezar a renovarnos nosotros también y a cambiar. No importa si tú tienes 30, 40, 50, 60 o más, siempre Dios nos va a llevar al cambio. Acuérdate, no es con tus propias fuerzas, óralo. Si necesitas arrepentirte de algo, hermano, hermana, hazlo, ¿no? Tenemos discipuladores. Pide un tiempo con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y cambia. A eso estamos llamados hoy, hermanos. Cambiemos hoy nuestra manera de ser con nuestros hijos, porque así como somos también, ellos también son el reflejo. A veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros gritamos, nosotros nos enojamos y por eso también a veces nuestros hijos se nos ponen o nos afrentan, ¿no? También ellos gritan, también ellos levantan la voz, también ellos dicen malas palabras y a veces es el reflejo de nosotros y por eso chocamos y por eso no nos gusta que nuestros hijos nos hablen así, ¿vale? Pero, bueno, hermanos, esto es lo que yo les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención. No sé, Noé, si tú quieres decir algo más, complementar con algo. Pues, hermanos, pues nada más darle las gracias y abrimos el tiempo de preguntas, algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer, son bienvenidas, ¿verdad? Es lo que nosotros queríamos compartir. Y nada más agregar que, hermanos, platiquemos con nuestros hijos de nuestros sentimientos. Creo que eso nos acerca más a ellos. Cuando nosotros la hayamos regado, porque nos enojamos, ¿verdad? Porque nos enojamos por nuestros pensamientos y tal vez dijimos algo que no queríamos decir porque lo hicimos enojado. También de ello pidamos perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Creo que eso nos puede acercar más que nosotros vivamos siempre enojados, ¿no? O que nos distanciemos por algún enojo que nosotros tengamos. Yo les platicaba acerca de Jacob y Esaú. Tuvieron que pasar muchísimos años para que ellos se volvieran a ver, ¿no? Y Jacob decía, híjole, no sé si presentarme ante mi hermano, porque no, la última vez no fue tan bien como me porté, ¿no? Pero a veces tiene que pasar, como decía su hermana, hay momentos que nuestros enojos nos duran mucho, pero también a lo mejor tiene que pasar tiempo para que nosotros sanemos, ¿no? De muchas cosas que hicimos, ¿no? Que pasaron en nuestras vidas, con nuestra familia, no sé. Pero una de las cosas que puede ayudar es que nosotros hablemos también, ¿no? Y no enojados, ¿no? Sino hablemos de una manera tranquila para que esto se pueda solucionar. Busquen actividades para que su enojo pueda quitarse de ustedes, hermanos.
no sé, tengan una almohada a la cual la puedan golpear, ¿verdad? Puedan tener un tiempo, no sé, los que tienen un coche. Decía la autora que hay una, le decía una amiga que ella se encerraba en su coche, cerraba bien las ventanillas y se ponía a gritar ahí, ¿no? Porque así se desahogaba, ¿no? Entonces, si ustedes lo necesitan hacer, hermanos, también háganlo, ¿no? O platíquenlo también. Entonces, la ventaja en la iglesia de Cristo es que hay hermanos que te pueden escuchar, ¿no? Para que no te sientas que estás loco, ¿verdad? Que estás loca, alguien te puede escuchar gritar, ¿no? También. Entonces, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros también podamos entender a nuestros adolescentes, ¿no? Muchas de las cosas es que no los entendemos porque nuestro enojo a veces nos nubla para poderlo hacer, ¿no? Entonces, no vivamos enojados, sino vivamos de una manera que podamos encontrarnos con nuestros adolescentes. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Reclamaciones? Adelante, Vicente, por favor. Muchas gracias por su servicio, Jazz y Noé. Y al respecto de lo que se mencionaba de cuando a veces quisiéramos que los hijos obedecieran pronto, yo recientemente incluso necesité corregirlo con mis hijos, pues yo les comentaba, ¿no? Que es importante que se obedezca a la primera, es importante obedecer a la primera, pero agradezco a Dios que pude aprender que no es así, no es necesario que obedezcan a la primera e incluso pues es incluso hasta perjudicial para ellos, porque el que obedezcan a la primera les impide crear criterio propio, los puede poner en situaciones de riesgo, los puede poner en situaciones que aunque no quieran lo van a hacer porque saben obedecer a la primera, y la realidad es que lo que necesitamos hoy día es que ellos tengan su propio criterio, su propia capacidad para poder saber decidir entre lo bueno y lo malo, o entre lo que es correcto y no, y que puedan ellos saber, pues, darse cuenta y ser astutos como serpientes entre lobos, para que justo, pues, el mundo no se los coma. La intención, pues, es que tal vez en un futuro ellos decidan estar dentro de la iglesia, a lo mejor estar en el lugar de Yasmín, mi hija, estar dando a lo mejor una sesión, o a lo mejor en el lugar de Noé, mi hijo, que pueda estar ahí dando también una sesión, y que realmente pues ellos puedan disfrutar. En lo que sí me parece que difiero un poco es que sí se puede experimentar en cabeza ajena, y esa es lo que yo en lo personal he podido vivir dentro de la iglesia, que tenemos la posibilidad de poder adquirir las experiencias que nuestros hermanos ya han pasado y que aún han fracasado en cierta manera, pero que esas cuestiones han ayudado a que los demás podamos aprender, porque a veces ellos son abiertos con sus vidas y dicen, ¿sabes qué? La regué en esto y no le juegues por este lado porque está mal, y por donde sea que le busques te va mal. Entonces yo a ellos les comento mucho, aprovechen, hijos, que tienen la posibilidad de poder tener un montón de tíos, un montón de tías que les pueden decir qué ha pasado, si ustedes están considerando una cierta carrera, si ustedes están considerando estudiar una cierta cosa, si ustedes están considerando hacer las cosas de cierta manera. Yo les menciono mucho, no te vayas nada más con lo que te digo yo, fíltralo tú. Tú ten tu propio criterio, haz tu propia investigación y ten la propia capacidad de poder argumentar tus respuestas, poder buscar cuál es la realidad, si yo nada más en cierta manera estoy incompleto en lo que te estoy diciendo, o a lo mejor incluso te pueda alguien complementar la información de una manera más clara para ti. Pero siempre busca, ten la capacidad de poder preguntar, ten la capacidad de poder buscar, y sobre todo pues de aprender de esos hermanos, de esas hermanas que pues hemos cometido errores, y que hoy día dentro de la iglesia pues tenemos la posibilidad de ser una gran familia, y que pues todos somos parte del mismo cuerpo, en donde pues Jesús es la cabeza, y al fin y al cabo pues ahora sí que si nos platicamos lo que nos ha pasado, pues también realmente podríamos ayudar a que muchos menos se perdieran, me parece a mí, e incluso los que estamos dentro, que no se alejen, que no se vayan, que no se sientan a veces como, no, pues como que aquí no le hallo, mejor me voy a buscar otra iglesia, y que realmente podamos
fortalecernos desde adentro para que justo afuera simplemente se refleje y pues tengan ganas de estar acá las demás personas que están a nuestro alrededor. Pero muchas gracias por su servicio, Noé y Yasmín. Muchas gracias. Gracias por la que comparten. Sí, gracias, Vicente. Muchas gracias. Y en verdad sí, tenemos en la iglesia es lo que debemos de valorar, ¿no? Que todos deberíamos ser responsables de todos, ¿no? Y tenemos todos que aprender de todos, ¿no? Es algo muy valioso. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bienvenido. No, o no sé si ya están enojados. Buenas noches. Buenas noches, Norma. Buenas Yo noches. no estoy enojada, pero Ok, yo quiero está compartir bien. algo. Sí, De adelante. la región, soy de la región Cuauhtémoc. Adelante. Bueno, no escuché toda la clase, pero lo que escuché se me hizo muy interesante y pues edificante, porque pues estamos en la iglesia, ¿no? Yo igual comparto mucho que creo que, como la Biblia nos dice, tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a estar alertas, primero a aprender también a conocernos a nosotros mismos como padres, porque sí, tenemos errores y tenemos virtudes, sí, pero a veces como padres ya, yo pienso que ya nos acostumbramos a que nuestros errores los pasamos a veces por alto y nos cuesta, así lo veo yo en otros padres y en mí también a veces lo veo, nos cuesta disculparnos, nos cuesta pedir perdón. Nos equivocamos fácilmente y a veces el enojo no es hacia nuestros hijos. A veces nos enojamos con nuestro esposo con nosotros y la forma de contestar es hacia nuestros hijos, es muy golpeada, muy agresiva, muy como, no me preguntes nada porque estoy enojada, ¿no? Y yo, por ejemplo, en lo personal, yo les quiero compartir que yo he aprendido mucho a buscar en las escrituras el dominio propio, porque el dominio propio abarca tantas cosas que a veces no entendemos. Abarca nuestro corazón, abarca nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros pensamientos, todo a la vez. Entonces, tener dominio propio cuesta mucho, ¿no? Y yo con mis hijos trato de aplicarlo en mi persona, trato de aplicarlo de verdad, cuando siento que me voy a enojar, porque el detonante para mí era, si las cosas están fuera de mi control, me enojaba. Y no está nada bajo mi control. Eso es lo que debo de aprender y lo que estoy aprendiendo. Nada está bajo mi control. Dios es el que pone y dispone y el que quita si no es necesario, ¿no? Entonces eso es lo que estoy aprendiendo y realmente ahora, si siento que me voy a enojar, mejor agarro y lo cambio, como dijiste en tu clase, por algo diferente. A mí me encanta, mis hijos son unos niñotes, pero me encanta decirles, papito, me encanta decirles mi corazón, mi amor, me encanta, de que si siento que me voy a molestar por algo, mira, mejor agarro y lo abrazo. Y le digo, me gusta escuchar tu corazón, ¿no? Me gusta, y le doy un beso en su frente. O sea, trato de cambiar porque ya no los vemos como esos chiquitos, ¿no? Yo sé que ya no lo son, ya los vemos como alguien que tiene que ser independiente, tiene que ser responsable, tiene que entender a la primera, como decía el hermano, tiene que captar la situación y a veces no es así. Nosotros somos adultos y no lo hacemos, ¿no? Nos cuesta mucho. Entonces, pues, ¿qué implica? Pues como dice la Biblia, paciencia, dominio propio de nuestra parte, amor e instruirles, ¿no? No nada más con nuestro ejemplo y nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y ellos pueden observar que ahora de que nos va a molestar algo, nos va a molestar, pero lo expresamos, aprendemos a expresarlo, ¿no?
Y ellos han observado, ¿no? Lo expresa uno con el esposo lo expresa con uno y aún con ellos, ¿no? Y empiezan a ver el porqué de las cosas y cambia su manera de ver la situación, ¿no? Ya no lo vemos, les digo, no son problemas, no son conflictos, solamente es una situación que se presentó, ¿no? Tiene solución, ¿no? Sea lo que sea, la escuela, el trabajo, la casa, la salud, porque ahorita con la pandemia andamos todos para arriba y para abajo con la salud, que es lo más importante. Pero siempre dejarlo en manos de Dios. Eso es lo que creo que es lo principal, inculcarles que todo viene de Dios y que Dios es el que sabe por qué pasan las cosas, ¿no? No hay que ver un lado malo y un lado bueno, pero sí un lado intermedio, ¿no? De que pasan por algo y hay que aprender. Venimos a aprender. Así es. Exacto. Sí. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias gracias. por su comentario. Muy valioso para nosotros. Gracias. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, pues en verdad, hermanos, que nos da mucho gusto poder compartirles esta clase, y quiera Dios que nos ayude, ¿verdad? Y que nos siga ayudando a que nosotros crezcamos, ¿no? A que podamos hacer las cosas diferentes, como decía nuestra hermana Yasmín, y de esta manera, pues tener también mejores familias, ¿no? Esa es la intención también, mejores adolescentes, que cuando ellos se acuerden que cómo los tratamos, cómo los educamos, cómo vivimos con ellos, pues también ellos repliquen esto en sus familias, ¿no? Y lo más importante, que ellos lleguen también a ser parte del reino, ¿no? Que pueden llegar a ser parte de ser llamados también hijos de Dios, ¿no? Que es nuestro propósito primordial, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues llevándolos, encaminándolos como decían, con nuestro ejemplo también, ¿no? Con nuestras acciones que nosotros tengamos con ellos todos los días, ¿no? Y sí, es algo difícil porque nosotros tenemos nuestras propias luchas, ¿no? Y hay que también expresarlas, ¿no? Hay que decirlas, ¿no? Y no dejarlas en nosotros, sino nosotros tenemos esto de parte de nuestro Dios, ¿no? Todos los que estén cargados y cansados, pues vengan a mí, que yo los haré descansar, ¿no? Y esa es la promesa de Dios, ¿no? Como padres tenemos que aceptar esa promesa y dejarle a Dios todo aquello que tenemos. Muchos de nuestros enojos, a veces o cuando estallamos por nuestros enojos, es porque no lo hablamos, porque nosotros los dejamos acumular y hasta que estallan. Y a lo mejor con el que estallamos no es el primero que nos hizo, ni el segundo, ni el tercero, sino fue el último, nada más, ¿no? Al que le tocó, ahora sí que recoger los platos rotos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ello, ¿no? Entonces, y por eso esta clase, y por eso también la autora nos comenta que todo un capítulo para esta clase, porque tiene algo que ver con nuestra relación diaria, pues no solamente con la gente que convivimos, sino con nuestros hijos, que es nuestra familia, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos. Hermanos, bueno, si no hay otro comentario, muchas gracias por estar aquí en esta hora. Y ahora vamos a ver la otra parte, ¿verdad? Siguiente capítulo. Auxilio, mi adolescente está enojado, ¿no? Ahora no somos nosotros. Creo que ya aprendimos algo. Bueno, ahora, auxilio, mi adolescente está enojado. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos actuar cuando nuestros adolescentes están enojados. Próxima clase, dentro de 14 días, hermanos, aquí nos estaremos viendo primero Dios, a las 7 de la noche, otra vez. Muchas gracias por conectarse y que tengan una bonita noche, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, gracias, hermanos. Gracias, que Que estén descansen. Gracias. Buenas noches. Excelente todo. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, igualmente. Gracias. Estamos en Buenas 14 días, noches. primero Dios.
Sí. Adiós.